Buenos días, me alegra saludarles. Es una alegría, un privilegio compartir con ustedes estas diapositivas que permitirán el éxito en la obra del Señor. Como no todos nosotros sabemos, tenemos nuestro plan divino, formación de grupos misioneros para un reavivamiento y reforma. Este plan es útil en el sentido en que ayudará a que haya un reavivamiento y una reforma en nuestra iglesia. Y su fundamento está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Permítame presentarle un importante párrafo del Espíritu de Profecía. ¿Qué dice el Señor? En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario. Dejad que la obra penetre sin demora. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en nuestras iglesias, habrá un poder renovador de energía en las iglesias, porque nuestros miembros están haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado a realizar. La pregunta que tenemos que responder: ¿cómo debe estar organizada la iglesia para predicar? Y la respuesta lo encontramos justamente en la palabra de Dios. Debe organizarse grupos misioneros en las iglesias. Cuando estas fuerzas comiencen a organizarse adecuadamente, entonces habrá un poder reformador, un poder reactivador en nuestras iglesias. Por eso es que nosotros, en el nombre de Dios, tenemos que ir estableciendo para la gloria de Dios estos grupos misioneros. Tenemos otro importante párrafo del Espíritu Profecía. Dice: en visión nocturna pasaron ante mí representaciones de un gran movimiento de reforma entre el pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se realizaban muchos milagros. Se veía un espíritu de intercesión como se manifestó antes, como en el día de Pentecostés. Cientos de miles se veían visitando familias y abriendo ante ellos la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de genuina conversión. En todas partes se abrían puertas a la proclamación de la verdad. El mundo parecía estar iluminado por la influencia celestial. Aquí la sierva del Señor alcanza a ver una visión, y en esta visión nosotros podemos ver exactamente cómo debe ser el último estilo de vida devocional del pueblo de Dios. Y la palabra del Señor nos dice claramente que las características son un espíritu realmente ferviente de oración. También debe haber un espíritu ferviente de escudriñamiento, de estudio de la Biblia, y también debe haber un espíritu constante de predicación de la palabra de Dios. Y a esto más se agrega las alabanzas, los himnos, cuando el pueblo de Dios esté entregada a la oración de intercesión, oraciones personales, oraciones en grupos. Cuando el pueblo de Dios esté entregado al escudriñamiento de la palabra de Dios y en base a esto a compartir lo que va conociendo. O cuando el pueblo de Dios se entrega a los himnos, a la alabanza, a la adoración, ¿qué sucederá en la iglesia? Vendrá el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto es lo que dice el Espíritu de Profecía. Entonces se serán como los días de Pentecostés. Cada uno, usted, mi persona, todos recibiremos el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos otro importantísimo párrafo del Espíritu de Profecía. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección
de la muerte espiritual. La reforma significa reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. Hoy necesitamos de un revivamiento. Hoy necesitamos de una reforma. Cuando esto suceda en la iglesia, entonces, ¿qué permitirá? Esto nos preparará para el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia tardía. Querido hermano, querida hermana en el Señor, querido amigo, amiga que me estás escuchando, es necesario establecer en nuestras iglesias los grupos misioneros, porque esto va a permitir un reavivamiento, va a permitir una reforma. Y esta reforma, este reavivamiento, permitirá que la iglesia, las personas, estarán llenas del poder del Espíritu Santo como lluvia tardía. Entonces, el establecimiento de los grupos prepara a la iglesia para que la iglesia se prepare para los últimos acontecimientos que han de suceder. Ahora usted dirá, ¿qué es un grupo misionero? Un grupo misionero, ¿qué cosa es un grupo misionero? Es la reunión de 2, 4, 6 personas que pueden ser miembros de iglesia, miembros de escuela sabática, simpatizantes e interesados, que se reúnen en las casas para hacer oraciones de intercesión, para estudiar la Biblia, para predicar y alabar el nombre de nuestro Dios. Eso es un grupo misionero. Reunión de personas que se reúnen para alabar, glorificar, para estudiar la Biblia, para predicar. Eso es urgente que suceda en nuestras iglesias, para que venga sobre la iglesia los acontecimientos que ya están establecidos en la palabra de Dios. Este grupo misionero está organizado conforme dice el Espíritu de Profecía, y este grupo misionero tiene sus funciones. A continuación, permítame presentarle cómo debe ser su organización. El grupo misionero, el que está encargado es el líder o instructor. Tenemos también al director del programa. También tenemos al director de oración y ayuno. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? El líder vela por la vida y el crecimiento del grupo. El director dirige el programa en los hogares. El director de oración y ayuno motiva a las oraciones de intercesión y ayuno. Tenemos aquí sus dos programas. El primer programa, el himno, el coro, oraciones de intercesión, exposición bíblica, acuerdos para la próxima reunión. El líder acuerda con los integrantes del grupo misionero el lugar, el día y la hora de la próxima reunión, su himno y oración. Este es el programa que se debe seguir cuando los grupos se reúnen en los hogares. Este programa es algo muy sencillo. Permítame explicar. Ejemplo. Como ejemplo vamos a ilustrar esto. Por ejemplo, se va a iniciar el programa. ¿Quién debe iniciar el programa? El programa debe dirigir el director del programa. Entonces él empezará diciendo, por ejemplo, hermanos, vamos a empezar a cantar este himno o vamos a cantar este coro. De esta manera, darnos la bienvenida a nosotros y dar la bienvenida a Dios. Por ejemplo, una vez que se termina de cantar el coro, vienen las oraciones de intercesión. Así que el director del programa invitará al director de oración y dirá, el hermano director de oración tiene su parte. El director de oración se pondrá de pie y luego dirá, hermanos, hemos venido aquí también para orar por nuestros prójimos.
Entonces, por favor, quisiera que ustedes me presenten cuáles son sus peticiones. Entonces uno dirá, bueno, hermano, yo quisiera que oremos por mi hermano que está muy enfermo. Otro dirá, hermano, por favor, el Señor me ha bendecido. Yo quisiera que oremos. Yo quisiera hacer una oración de gratitud y ustedes quisieran que me acompañen. Y así, cada uno dará sus peticiones. Usted, como director de oración, los recogerás y luego después compartirás. Cada uno debe recibir un motivo o una petición. Una vez que se reparten las oraciones entre todos, se postran de rodillas y claman a Dios pidiendo por lo que están justamente coordinando. Después de las oraciones de intercesión viene la exposición bíblica. El líder expondrá el tema, quien será invitado por el director del programa. Tratemos de que estas exposiciones sean interactivas. Esto significa que todos participen, de repente leyendo una pregunta, de repente leyendo el texto, de repente leyendo los párrafos que están escritos en el estudio bíblico. Una vez que se termina el estudio bíblico, entonces pasaremos al tiempo del acuerdo. ¿Quién es el que coordina para tomar acuerdos? Es el mismo líder. Entonces el líder dirá, hermanos, necesitamos tomar acuerdos para nuestra próxima reunión. Tenemos que acordar en qué lugar tenemos que reunirnos la próxima vez, en qué hora, a qué hora tenemos que reunirnos y qué día tenemos que reunirnos. Entonces se acuerdan entre todos y se ha tomado la decisión. Luego de esto, nuevamente el director del programa invitará a entonar un nuevo himno y finalmente la oración. Es así como debe funcionar el programa de culto. Ahora permítanme explicarles cómo funciona el programa de predicación. Con un himno, una oración, coordinación, acuerdos, salir a visitar, himnos y oración. Esto, como su nombre dice, es un programa de predicación. Esto quiere decir que si se reúne el grupo misionero es para que juntos, coordinadamente, puedan realmente coordinar para salir a predicar. Ya no es un estudio bíblico. Entonces el director del programa invitará a entonar un himno, luego después se hará una oración y el líder coordinará con sus integrantes para visitar justamente a las personas que están en su relación. De dos en dos saldrán a visitar, pero antes de salir a visitar se toman los acuerdos para el lugar, el día, la hora de la próxima reunión. En esa reunión se puede acordar también si va a ser nuevamente una reunión de predicación o si va a ser una reunión de culto. Este es el programa con respecto a la predicación. Ahora pasaremos a contemplar. Por favor, quisiera que ustedes entiendan, que ustedes comprendan, contemplen este programa y traten de imaginar. Los grupos misioneros inevitablemente se multiplican. Un grupo, si se organiza, no es para que ellos estén solo ellos un mes y continúan los 4, otro mes y continúa la misma cantidad. No, el grupo desde un comienzo se establece para prepararse y con el objetivo de crecer. Si son 4 personas, las 4 personas están llamados a convertirse en líderes de otros grupos. Y así el grupo se multiplicará. Y el grupo tendrá sentido. ¿Por qué los grupos desfallecen? ¿Por qué los grupos dejan de reunirse? Porque tienen justamente ese error de reunirse y estar solo ellos y ellos y ellos. Pero si el grupo tiene el propósito que se reúnen desde un comienzo, es el objetivo. Nos reunimos para prepararnos y formar nuevos grupos. Y estos formarán otros grupos y otros grupos y la obra crecerá. Aunque los creyentes no
no congreguen en un templo, pero importante que los creyentes puedan reunir en las casas, en los hogares. Esto es una obra muy especial que nosotros estaríamos haciendo para la gloria de Dios. Un detalle muy importante que quisiera explicar. La pregunta es, ¿quién está a cargo de los grupos misioneros en tu iglesia? El director de obra misionera, apoyado por todos los directivos y la iglesia plena. Si en una iglesia se forman 3, 4, 5 grupos misioneros para el trabajo en las casas, el que está encargado de capacitar, inspirar, organizar, evaluar, es el director de obra misionera. Él trabajará con los líderes de los grupos y sus integrantes periódicamente y en todo momento para que ellos realicen las mismas funciones. A continuación voy a dar algunas funciones que debe tener el director de obra misionera. El director de obra misionera y la capacitación. En primer lugar, el director de obra misionera debe capacitarse usando los materiales didácticos del plan, asistiendo a las reuniones de líderes, profundizándose en los temas. Es importante que el director de obra misionera pueda capacitarse. Si no está capaz, no podrá enseñar. Por eso es que debe participar en las reuniones de líderes que están programados por el pastor o el misionero en su campo. Debe capacitar a los líderes de los grupos misioneros para que esto deba tener un rol de capacitación. Es muy importante que el director de obra misionera tenga un rol de capacitación para sus líderes de cada grupo. Puede hacerlo los sábados, los domingos, en fin, de acuerdo a su programa, de acuerdo a su disposición. Por otro lado, usando los materiales o plan, o otros que tengan relación con el objetivo del plan. Esto es muy bueno. Los materiales para capacitar y orientar lo tenemos, usted lo tiene, estos materiales en sus manos. Ahora, tenemos otra parte importantísima. El director de obra misionera y la organización debe organizar a la iglesia en grupos misioneros, teniendo en cuenta el lugar donde viven y el grado de experiencia espiritual. Si en tu iglesia todavía no están establecidos los grupos misioneros, o si en tu iglesia los grupos misioneros están desfalleciendo, o si en tu iglesia hay 1 o 2 grupos misioneros, entonces tu misión es organizarlos. Si no hay ninguno, entonces coordinar para reunirlos de 2, de 3, de 4, dependiendo del lugar donde puedan vivir. Si viven cerca, entonces esos hermanos deben estar organizados en grupos. Si viven cerca, entonces el director de obra misionera debe orar a Dios para poder reunir a las personas de acuerdo a su experiencia y al grado espiritual que tenga cada uno de ellos. Ahora, también cuando hay necesidad de seguir un nuevo grupo misionero, es muy importante eso. Entonces usted, como director de obra misionera, debe organizar teniendo en cuenta lo que está explicándose. Otro punto en relación a las funciones del director de obra misionera. El director de obra misionera y su equipamiento. Debe equipar, o sea, debe entregar materiales de estudio bíblicos a sus grupos, entregando a los líderes los materiales didácticos del plan. El director de obra misionera debe entregar a los líderes los materiales y estos líderes de los grupos a su vez a los integrantes de su grupo. A medida que se van entregando nuevos materiales, estos deben ser entregados a los líderes de los grupos misioneros para que ellos entreguen a los integrantes de su grupo misionero. Los materiales didácticos para equipar a los grupos misioneros son volantes variados, volantes de llamado, curso bíblico conociendo a Jesucristo, curso bíblico principios que dan gozo y salud, folletos de salud,
fichas de registro y otras importantes estrategias en cuanto a la obra misionera. Ahora tenemos algo muy importante, la parte esencial, el director de obra misionera y la evaluación. Usted como director de obra misionera debe evaluar los grupos misioneros que se organizan en su iglesia. Es decir, debe supervisar, es decir, debe motivar, hacer un balance. Si no se evalúa, si no se entrega la evaluación, entonces los grupos no podrán funcionar adecuadamente y no podrán crecer y no podrán permanecer. Entonces tenemos un programa de evaluación. Para esto debe tener un rol de evaluación. Es necesario esto. Cada director de obra misionera debe hacer un rol de evaluación. Establecer el día, la hora y el lugar donde va a evaluar, por lo general en el templo. El programa es el siguiente: un himno, lectura de un texto bíblico, oración, luego viene cada líder y director dan informe de sus grupos misioneros. Es decir, cuando se reúne, cada líder contará cómo está su grupo. ¿Están asistiendo o no están asistiendo? ¿Necesitan materiales o no necesitan materiales? ¿Está creciendo o no está creciendo? En fin. Luego, acuerdos y actividades. Es decir, a nivel de grupos de toda la iglesia pueden tener sus acuerdos y actividades nuevas. Un himno, una oración, y se ha terminado este programa de evaluación, que puede ser, sugerimos, los días sábados a las 2, 3 de la tarde. El director de obra misionera debe reunir a sus líderes de grupos y evaluar el trabajo. Bien, ahora, queridos amigos, que Dios nos ayude pues para que nosotros podamos entender realmente la utilidad. Deseo que Dios te bendiga grandemente y pueda darte poder y gracia para que puedas organizar adecuadamente estos grupos misioneros. Y usted también, como persona, como hijo, como hija de Dios, se involucre en este plan que no es humano, sino es divino. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.